This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Uno de los encuentros más peculiares que tuvo Jesús con demonios resultó en que estas entidades pidieron ser enviadas a una piara de cerdos. Surgen algunas preguntas. ¿Por qué cerdos? ¿Por qué la manada se precipitó al lago y se ahogó? Estaban tan desesperados por regresar al inframundo. Analicemos este episodio insólito y sobrenatural. Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, en la región de los Gadarenos, 2 hombres endemoniados salieron a su encuentro. Salieron de los sepulcros y fueron tan violentos que nadie podía pasar por aquella zona. Gritando le dijeron: «¿Por qué nos molestas, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado por Dios?». En ese momento, una gran piara de cerdos estaba comiendo a lo lejos. Los demonios entonces suplicaron: «Si nos expulsas, envíanos a esa piara de cerdos». Jesús simplemente ordenó: «Ve». Entonces los espíritus salieron de los hombres y entraron en los cerdos. Inmediatamente toda la manada corrió cuesta abajo y se arrojó al lago, ahogándose. Los pastores que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad y contaron todo lo sucedido a los endemoniados. Entonces todos los habitantes salieron a buscar a Jesús, pero cuando lo vieron, le rogaron que se fuera de aquella región. ¿Pero por qué los demonios pidieron entrar en los cerdos? Hay algunas explicaciones para esto. Una es que los cerdos se consideraban inmundos según la ley judía, lo que los convertía en un destino apropiado y simbólico para los espíritus inmundos. Otra hipótesis es que la petición de los demonios de ser enviados a los cerdos revela cuánto odian vagar sin un cuerpo donde habitar. Los demonios buscan poseer un cuerpo, ya que esta es su naturaleza. Hablar de espíritus malignos puede parecer extraño para muchos hoy en día. Sin embargo, cuando Jesús estuvo en la tierra, a menudo expulsaba a los espíritus malignos, los reprendía y advertía a la gente sobre ellos. Más que eso, enseñó sobre su existencia y sus estrategias. Sin embargo, hoy en día, muchos cristianos hablan abiertamente de los ángeles, pero evitan reconocer la realidad de los demonios. Esto no significa que debamos glorificar a tales entidades, pero tampoco debemos ignorarlas ni temerlas. El caso es que el ministerio de Jesús incluyó enseñanzas sobre demonios y encuentros con poseídos, por lo que debemos estar conscientes de las artimañas del reino de las tinieblas. Jesús nos dejó una enseñanza esencial sobre los espíritus inmundos en Mateo 12, 43-45, donde la Escritura dice: «Cuando un espíritu inmundo sale del hombre, vaga por lugares secos buscando descanso, pero no encuentra descanso. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí». Cuando llega, encuentra la casa desocupada, barrida y en orden. El hombre se vuelve peor que el primero. Así será con esta generación malvada. Hay puntos importantes a tener en cuenta aquí. Podemos entender que somos como casas, por así decirlo. La Biblia nos enseña que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Una casa limpia es aquella habitada por el Espíritu de Dios, mientras que una casa sucia es aquella ocupada por un espíritu inmundo. El versículo de Mateo 12, 44 dice: «Volveré a mi casa de donde salí». Nótese cómo el espíritu inmundo se apodera del lugar, refiriéndose al cuerpo como de su propiedad. Esto nos revela que estos espíritus tienen inteligencia y estrategia. Cuando habitan en una persona, se apegan al lugar. Nótese el lenguaje utilizado: «Volveré a mi casa». Ahora, veamos esta idea del espíritu inmundo regresando al mismo lugar.
¿Alguna vez has notado cómo algunas personas se liberan de ciertas adicciones o problemas, pero luego vuelven a caer en los mismos patrones? Pueden liberarse de una adicción, un problema o algún tipo de esclavitud, hasta que el demonio regrese a comprobar lo que considera su hogar. Por lo tanto, debemos ser extremadamente cuidadosos en nuestro caminar con Dios. Después de que seamos liberados, nuestra casa debe permanecer ocupada. Si el Espíritu Santo no está presente, si no hay fruto del Espíritu, entonces esa casa es vulnerable. Jesús describe tal situación como una casa desocupada, barrida y puesta en orden. Y esto significa que el espíritu inmundo puede regresar, trayendo consigo otros 7 espíritus aún peores, haciendo que el estado final de esa persona sea peor que antes. Cuando se trata de demonios, la mera mención de este tema suscita reacciones diferentes. Algunas personas sienten repulsión y miedo. Otros, debido a la influencia de la cultura moderna, ven este tema con burla o incluso como entretenimiento. También hay quienes simplemente sienten curiosidad y en casos extremos, algunos incluso adoran a estas entidades. Independientemente de las reacciones, una cosa es segura. Incluso en tiempos de creciente escepticismo, el mundo espiritual sigue ejerciendo una fuerte influencia en la mente de muchas personas. Durante décadas, la posesión demoníaca y el exorcismo han sido explorados en la cultura popular, convirtiéndose en un elemento recurrente en películas, series y otras formas de entretenimiento. En 1973, la industria cinematográfica se vio sacudida por el estreno de El Exorcista, película que conmocionó al público, se convirtió en un gran éxito de taquilla y dio origen a un nuevo género dentro del cine. Más de 50 años después, se han producido decenas y decenas de películas sobre posesión y exorcismo. Muchas de estas películas se basaron únicamente en tácticas impactantes y efectos visuales grotescos, mientras que otras se comercializaron con éxito como basadas en una historia real. El género de terror puede ser el entorno más natural para las obras que abordan demonios, pero no es el único. Desde películas de parodia hasta tiras cómicas, Satanás, los demonios y el infierno a menudo se han utilizado como material para la comedia. Ciertamente hay una variedad de razones para esto, pero el entretenimiento basado en demonios sigue siendo una fuerte tendencia. Quizás algunas personas vean a los demonios como un elemento más de ficción dentro del vasto mundo de la fantasía y el mito. Para otros, puede haber una extraña fascinación por lo desconocido, ya que lo que no se puede ver tiende a despertar curiosidad. Un poco de verdad mezclada con muchos conceptos erróneos e imaginaciones descabelladas puede dar lugar a todo tipo de ideas, miedos y especulaciones. Lo que se puede ver es que muchas personas no saben ni entienden la verdad sobre los demonios. La Biblia arroja luz sobre este oscuro tema, y las Escrituras presentan una visión completamente diferente a la que presenta la cultura moderna. Por un lado, los demonios son ciertamente más siniestros de lo que Hollywood jamás podrá mostrar. Por otro lado, quienes siguen a Jesús no necesitan temer a enemigos que ya han sido derrotados por el Señor. En los Evangelios y en el libro de los Hechos encontramos varias ocasiones en las que Jesús o sus discípulos se encontraron con personas endemoniadas. A menudo a estos demonios se les llama espíritus inmundos. Las condiciones, detalles e impactos de estas posesiones variaron. Algunas víctimas eran adultos, otras eran niños. En algunos casos, un solo espíritu habitaba en la persona. En otros, estaban presentes múltiples espíritus. La posesión parecía otorgarle una fuerza sobrehumana. En Marcos 5:4, por ejemplo, se dice de un hombre que muchas veces estaba atado con grillos y cadenas, pero los despedazaba y nadie tenía fuerzas para dominarlo.
En Efesios 19 hay un relato de un episodio en el que 7 hermanos no cristianos intentaron expulsar un espíritu maligno. El hombre endemoniado saltó sobre ellos, los atacó violentamente y los hizo huir desnudos y heridos. La Biblia demuestra que los demonios atormentaban a quienes los poseían y les hacían la vida miserable. Algunos espíritus inmundos dejaban ciegas o mudas a sus víctimas. El hombre poseído por una legión de demonios vivía entre las tumbas, siempre gritando y hiriéndose con piedras. Un padre desesperado le dijo a Jesús que un espíritu maligno dominaba a su único hijo, causándole convulsiones, gritos y espuma por la boca. Este padre estaba seguro de que el diablo estaba destruyendo a su hijo. Estas descripciones no son meras invenciones fantasiosas de los guionistas de Hollywood, sino relatos reales de personas que estuvieron poseídas durante el ministerio terrenal de Jesús. La idea de posesión demoníaca puede resultar aterradora, pero quienes siguen a Jesús no deben ceder al miedo. La Biblia no registra estas historias para aterrorizarnos, sino para demostrar la maldad y el odio del enemigo, y lo más importante, para resaltar el poder y la victoria de Jesús. En muchos relatos del Nuevo Testamento, la Biblia afirma que Jesús reprendió a los espíritus inmundos. No peleó una batalla igualada con fuerzas de igual poder, porque estaba en una posición de autoridad y poder absolutos. Jesús no luchó contra los demonios, simplemente les dio órdenes y fueron obedecidas de inmediato. No temía a los espíritus malignos, al contrario, fue Él quien despertó en ellos el temor. Incluso cuando se enfrentaron a un hombre poseído por una legión de demonios, se postraron ante Jesús y le rogaron que no los atormentara. Esto está muy lejos de la forma en que se retratan los demonios en las películas. Cuando los demonios se enfrentaron a Jesús, ya sabían que estaban derrotados incluso antes de que comenzara cualquier confrontación. Y Jesús concedió esta misma autoridad a sus apóstoles. Cuando envió a los 12 discípulos y luego a los 72, les dio poder sobre los espíritus inmundos. A su regreso, estos discípulos proclamaron con entusiasmo: «Señor, hasta los demonios nos obedecen en tu nombre». Lucas 10:17. Jesús respondió: «Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará en ninguna manera». Jesús no solo estaba derrotando al enemigo, también estaba protegiendo y empoderando a sus seguidores para que le hicieran frente. El libro de los Hechos relata cómo Pedro y Pablo expulsaron a los espíritus malignos de la misma manera que lo hizo Jesús, con plena autoridad y garantía de victoria. Ante tanto poder y triunfo, quienes siguen a Jesús no necesitan temer al enemigo. Sin embargo, es prudente que los cristianos sean cautelosos con sus acciones. Si bien no debemos temer a Satanás y sus demonios, debemos discernir acerca del entretenimiento que se centra en ellos y los glorifica. Para un mundo incrédulo y supersticioso, los demonios pueden ser simplemente un elemento fascinante para las producciones de entretenimiento. Sin embargo, aquellos que siguen a Dios deben ser reconocidos por lo que realmente son, enemigos que odian a la humanidad y que no son de temer, pero tampoco deben ser exaltados ni celebrados. Debemos tener cuidado de no glorificar inconscientemente a estas entidades a través del entretenimiento que consumimos. Sin embargo, hay una batalla mucho más importante y una victoria mucho mayor en juego. El verdadero objetivo de Satanás no es simplemente poseer y atormentar un cuerpo físico. Su objetivo es el alma. Su verdadero deseo es mantener a la gente alejada de Dios por toda la eternidad. Pero, una vez más, Jesús ya ganó esta batalla.
Mediante su muerte en sacrificio y su resurrección triunfante, aplastó la cabeza de la serpiente y derrotó a Satanás y sus ejércitos. Para aquellos que están dispuestos a seguir a Jesús, Él no solo ofrece protección contra la posesión demoníaca, garantiza la liberación del infierno mismo. La verdadera victoria no está en evitar los demonios de las películas de terror, sino en aceptar el poder salvador de Cristo, que ya derrotó al enemigo y garantiza la vida eterna a quienes en él confían.